Hola, soy Clara Vera y esta es una historia que he escuchado muchas veces. No siempre con las mismas palabras ni en las mismas circunstancias, pero sí con el mismo peso. Es la historia de mujeres que aprendieron a ser fuertes sin que nadie les preguntara si querían serlo. De mujeres que cargaron tanto tiempo con todo que olvidaron cómo se sentía descansar. Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti. Puedes quedarte. Cuidó a todos, menos a ella. Esa fue su vida durante tanto tiempo que ya no recordaba cuándo había empezado. Solo sabía que cuando alguien necesitaba algo, ella estaba ahí, siempre, sin importar qué tuviera que posponer, sin importar qué necesitara ella misma. Esta mañana se despertó con un mensaje de su madre en el teléfono. 3 mensajes en realidad, enviados a las 5:30 de la mañana, porque su madre se despertaba temprano y cuando tenía algo en mente no esperaba. Hija, necesito que pases hoy. Es urgente. Llámame cuando despiertes. Ella miró la hora. 6:15. Todavía no había sonado su alarma. Podría darse la vuelta, cerrar los ojos, dormir 15 minutos más, pero sabía que no lo haría, porque urgente significaba que su madre seguiría llamando hasta que contestara. Marcó el número, 3 tonos. Al fin, pensé que no ibas a llamar. Acabo de despertar, mamá. Son las 6 de la mañana. Bueno, yo ya llevo 2 horas despierta. Mira, necesito que pases hoy sin falta. El grifo de la cocina está goteando y tu hermano dice que no puede hasta el fin de semana. Por supuesto que su hermano no podía. Su hermano nunca podía. Tenía sus cosas, su trabajo, sus planes. Y ella siempre podía. Mamá, hoy tengo mucho trabajo. No puede esperar hasta el sábado. ¿Y me voy a quedar con el grifo goteando toda la semana? Ya sabes que eso me pone nerviosa. Además, solo te tomará un momento. Solo te tomará un momento. Esa frase que había escuchado 1000 veces, que convertía una hora en un momento, que transformaba su tiempo en algo sin valor. Está bien. Paso después del trabajo. Gracias, mi amor. Sabía que podía contar contigo. Colgó. Se quedó mirando el techo. Pensó en su agenda del día, la reunión de las 9, el reporte que tenía que entregar a las 3, la llamada con el cliente a las 5 y ahora el grifo de su madre. Calculó mentalmente. Si salía del trabajo a las 6, llegaba a casa de su madre a las 6:30. 1 hora arreglando el grifo. Otra media hora, porque su madre querría que se quedara a tomar algo. Llegaría a su casa a las 8:30, sin haber comido, sin haber descansado. Un día normal. Se levantó. La rutina empezó, como siempre: café, ducha, revisar el teléfono mientras se vestía, más mensajes, su jefa. ¿Puedes llegar un poco antes hoy? Necesitamos hablar de algo. Una amiga. Sé que estás ocupada, pero de verdad necesito tu consejo. Su cuñada. ¿Podrías cuidar a los niños el viernes? Tenemos una emergencia. Emergencias. Todo el mundo tenía emergencias. Y ella era el servicio de emergencias de todos. Contestó a su jefa. Claro, llego a las 8. A su amiga. Llámame en mi hora de almuerzo. A su cuñada. ¿A qué hora los dejo? Porque eso era lo que hacía. Decía que sí. Siempre. Su pareja bajó a la cocina. ¿Ya estás despierta? Sí. Mi madre necesita que pase hoy. Otra vez. No había juicio en su voz. Solo constatación. Un hecho, como decir, llueve o es martes. Sí. Otra vez. Su pareja se sirvió café del que ella había preparado. Tomó un sorbo. ¿Y tu cita con el médico? La cita que llevaba 2 meses posponiendo, que era hoy a las 4, la cambiaré. Es la tercera vez que la cambias.
Lo sé, pero mi madre siempre es tu madre, o tu trabajo, o tu hermano, o alguien. Era cierto, pero no sabía cómo cambiarlo. No sabía cómo decir que no cuando alguien la necesitaba. Luego sacó otra cita. Su pareja asintió. No insistió, nunca insistía, porque también se había acostumbrado a que ella dijera que sí a todos, a que ella se pusiera última. Terminó de prepararse. Agarró su bolso, las llaves, la laptop. Mientras salía, vio su reflejo en el espejo del recibidor. ¿Cuándo habían aparecido esas ojeras, esa línea de tensión entre las cejas? No recordaba. El trayecto al trabajo fue el de siempre. 20 minutos en metro, 20 minutos donde podría haber leído o simplemente mirado por la ventana o descansado, pero en lugar de eso contestó correos en el teléfono, respondió mensajes, organizó su día, porque el tiempo para ella nunca era realmente tiempo para ella. Llegó a la oficina a las 8 menos 5. Su jefa ya estaba ahí. Ah, perfecto. Mira, necesito que te encargues del proyecto de los Anderson. Sé que ya tienes mucho, pero María se enfermó y tú eres la única que puede hacerlo bien. No era una pregunta, era una afirmación. Tú eres la única que puede. Ella asintió. ¿Cuándo lo necesitas? Para fin de semana. Eso le daba 4 días. 4 días para hacer un proyecto que normalmente tomaba 2 semanas, mientras seguía con todo lo demás que ya tenía. Lo tendré listo. Sabía que podía contar contigo. Otra vez, esa frase. Sabía que podía contar contigo. Se sentó en su escritorio, encendió la computadora, empezó. Las horas pasaron en un borrón de correos, llamadas, documentos. A las 12:30 su amiga llamó. Gracias por hacer esto. De verdad te necesitaba. Y ahí estaba, escuchando, aconsejando, dando de su tiempo, de su energía, de sí misma, porque su amiga la necesitaba. Mientras hablaban, comía un sándwich que había comprado en la máquina expendedora, sin saborear realmente, solo, masticando, tragando, existiendo. La llamada terminó a la 1:15. Volvió al trabajo. A las 3 entregó el reporte. A las 4 recordó la cita médica que había cancelado mentalmente esa mañana. Llamó para reprogramar. ¿Para cuándo la quiere? Miró su agenda. Todo estaba lleno. Todo. ¿En 2 semanas? Tenemos disponible en 1 mes. 1 mes más. 30 días más posponiendo algo que sabía que debía hacer. Pero bueno, no era urgente. Todavía podía esperar. Perfecto. Me anoto. Salió de la oficina a las 6:10. Llegó a casa de su madre a las 7 menos 20. Con hambre, con cansancio, con ese peso familiar en los hombros que nunca se iba. Su madre abrió la puerta. Pensé que no venías. Te dije que venía después del trabajo. Sí, pero es tarde ya. No discutió. Nunca servía de nada. Entró. Fue directo a la cocina. El grifo efectivamente goteaba. ¿Tienes herramientas? En el garaje. Tu padre las dejó ahí. Fue al garaje. Buscó entre cajas polvorientas. Encontró lo que necesitaba. Volvió. Se arrodilló bajo el fregadero. Empezó a trabajar. Su madre se sentó en una silla de la cocina. Hablaba de los vecinos, del programa que había visto ayer, de tu hermano que nunca llamaba, de tu padre que nunca había ayudado con nada. Ella escuchaba a medias, concentrada en el grifo, en no mojarse, en terminar rápido. Tardó 40 minutos. Cuando terminó, sus rodillas dolían. Tenía las manos sucias y su madre ya había preparado té. Anda, siéntate, descansa un poco. Quería irse, quería llegar a casa,
darse una ducha, comer algo decente, descansar, pero se sentó, porque no podía decirle que no a su madre. El té se convirtió en una hora de escuchar las mismas historias, los mismos reclamos, las mismas quejas. Cuando finalmente se despidió, eran las 8:40. Llegó a su casa a las 9:20. Su pareja ya había cenado. Estaba viendo televisión. ¿Cómo te fue? Bien. Largo. Quedó comida si quieres calentar. Calentó un plato. Comió frente a la televisión. Algún programa que su pareja estaba viendo. No prestaba atención. Solo masticaba. Después lavó su plato. Puso una lavadora. Revisó su teléfono. Su cuñada confirmando para el viernes. Su jefa enviando notas sobre el proyecto nuevo. Su amiga agradeciéndole la llamada. A las 11 se fue a la cama. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no se apagaba. Las listas empezaron. Todo lo que tenía que hacer mañana. El proyecto, la reunión, los niños el viernes. Llamar al dentista para su pareja que nunca se acordaba. Comprar el regalo para el cumpleaños de su sobrina. Lista tras lista tras lista. Y en ninguna de esas listas estaba ella. Se durmió pasada la medianoche. Un sueño inquieto, lleno de alarmas y pendientes, y personas que necesitaban cosas. Y a las 6 de la mañana, cuando su teléfono sonó con otro mensaje de su madre, empezó todo de nuevo. Porque así era su vida. Una sucesión interminable de necesidades ajenas. Un calendario lleno de obligaciones hacia otros. Y ella se había convertido en alguien cuya existencia solo tenía sentido en función de lo que podía dar. Los días siguientes fueron iguales. Martes, quedarse hasta tarde en el trabajo porque su jefa necesitaba ayuda. Miércoles, llevar a su madre al médico porque su hermano tenía una reunión. Jueves, cocinar el doble de cena porque su amiga estaba pasando por un mal momento y le llevó comida. Viernes llegó y con él los niños de su cuñada. Solo hasta las 8 le había dicho: es una emergencia de trabajo. Eran 2 niños, de 5 y 7 años, llenos de energía, llenos de necesidades. Llegaron a las 4. A las 4:15 ya habían volcado jugo en el sofá. A las 5 estaban discutiendo por un juguete. A las 6 ella había preparado cena, limpiado el sofá, mediado 3 peleas y jugado a 2 juegos diferentes. A las 8 su cuñada llamó. Lo siento tanto, se alargó. ¿Puedes quedártelos una hora más? Ella miró la hora, miró a los niños, miró su cansancio. Sí, no hay problema, eres un ángel. No sé qué haría sin ti. Las palabras se supone que deberían hacerla sentir bien, valorada, importante, pero lo único que sintió fue más cansancio. Su cuñada llegó a las 10, casi 2 horas tarde. Los niños ya estaban dormidos en el sofá. Ella había limpiado el desorden de la cena, lavado los platos que habían usado, doblado la ropa que había puesto en la secadora esa mañana. Muchísimas gracias. Te debo una. Se fueron. La casa quedó en silencio. Su pareja ya se había acostado. Ella se quedó de pie en la cocina, sola, mirando el fregadero limpio, la encimera ordenada, todo en su lugar, y sintió un vacío tan profundo que por un momento no supo cómo nombrarlo. Se sentó en el suelo, ahí mismo, en medio de su cocina limpia y ordenada, y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, no hacer nada, no limpiar, no organizar, no pensar en qué necesitaba hacer después, solo estar
Y mientras estaba ahí sentada, se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí? No recordaba. Literalmente no recordaba. ¿Cuándo fue la última vez que cancelé algo porque yo me sentía cansada? ¿Cuándo dije que no porque simplemente no tenía energía? ¿Cuándo alguien preguntó qué necesitaba yo? No recordaba, porque había aprendido en algún momento de su vida que su valor estaba en lo que podía dar, en lo útil que podía ser, en lo disponible que estaba. Y eso la había convertido en alguien que daba y daba y daba hasta que no quedaba nada. Los recuerdos empezaron a llegar, fragmentos de una vida construida alrededor de las necesidades de otros. Tenía 12 años cuando su padre se fue. 12 años cuando de repente tuvo que convertirse en la ayudante de su madre, la que cuidaba a su hermano menor, la que ayudaba en la casa, la que no se quejaba. Recordaba un día específico. Era otoño, octubre, tal vez noviembre. Había un concurso de escritura en su escuela. Ella quería participar. Amaba escribir. Era lo único que era solo suyo. Pero ese mismo día, su hermano se enfermó. Su madre tenía turno doble en el trabajo. Alguien tenía que quedarse con él. ¿Puedes quedarte tú?, le preguntó su madre. Sé que tenías planes, pero es que no tengo a quién más pedirle. Y ella se quedó. Por supuesto que se quedó. Porque eso era lo que hacía la hija responsable, la madura, la que ayudaba. Perdió la fecha límite del concurso. Nunca presentó su texto. Nunca supo si podría haber ganado. Y ese fue el primero de muchos no que se dijo a sí misma. El primero de muchas veces que puso las necesidades de otros antes que las suyas. Luego vino la universidad. Estudió cerca de casa, no donde quería, porque su madre la necesitaba. Trabajó mientras estudiaba, no porque necesitara el dinero, sino porque su madre sí lo necesitaba. Se graduó, consiguió un buen trabajo, pero siguió viviendo cerca, porque mamá no podía estar sola, porque tu hermano no ayuda, porque alguien tenía que estar disponible. Conoció a su pareja a los 28. Se mudaron juntos un año después, pero seguía yendo a casa de su madre 2 veces por semana. Seguía siendo la que resolvía, la que ayudaba, la que cuidaba. En el trabajo, naturalmente se convirtió en la misma persona, la que tomaba los proyectos que nadie quería, la que se quedaba tarde, la que cubría turnos, la que siempre estaba disponible. Sus amistades siguieron el mismo patrón. Ella era la que escuchaba, la que daba consejos, la que estaba ahí en las crisis. Pero cuando ella necesitaba algo, bueno, ella nunca necesitaba nada, ¿verdad? Porque había aprendido a no necesitar. Había aprendido que pedir era molesto, que expresar necesidades era egoísta, que la forma de ser querida era siendo útil. Y ahora, sentada en el suelo de su cocina a las 10 de la noche de un viernes, se dio cuenta de algo. No sabía quién era ella sin todo eso. ¿Quién era sin ser la hija disponible, sin ser la empleada confiable, sin ser la amiga que siempre escucha, sin ser la pareja que se hace cargo de todo? No lo sabía. Se levantó lentamente. Sus rodillas protestaron. Todo su cuerpo protestaba. Llevaba años protestando, pero ella había aprendido a no escuchar. Fue al baño. Se miró en el espejo. Realmente se miró. Había perdido peso. Sus ojos tenían ojeras permanentes. Su piel se veía cansada, como si todo el cansancio que había estado guardando finalmente se hubiera hecho visible. ¿Cuándo había pasado esto? No había sido de repente. Había sido gradual, tan gradual que no lo había notado. O tal vez sí lo había notado, pero lo había ignorado, porque siempre había algo más importante.
Siempre alguien que necesitaba algo. Se lavó la cara. Agua fría. Sintió cómo le quitaba algo del cansancio superficial. Pero el cansancio profundo, ese seguía ahí. Esa noche durmió mal. Soñó que estaba en un cuarto lleno de gente. Todos le pedían cosas y ella corría de uno a otro tratando de satisfacer a todos. Pero cada vez que ayudaba a uno, aparecían dos más. Y en el sueño, en algún momento, se detenía, miraba a su alrededor y se daba cuenta de que nadie la veía realmente. Solo veían lo que podía hacer por ellos. Despertó con el corazón acelerado. Eran las 3 de la mañana. Su pareja dormía profundamente a su lado. Se quedó despierta, pensando, recordando, comprendiendo. El sábado amaneció gris. Llovía. Uno de esos días donde lo único que quieres es quedarte en cama. Pero a las 9 su teléfono sonó. Su madre: «Hija, ¿puedes pasar? Necesito que me ayudes con unas cajas del ático». Ella miró el teléfono. Miró la lluvia afuera. Miró su cansancio. Y por primera vez en mucho tiempo dijo algo diferente. «No puedo hoy, mamá». Silencio del otro lado. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué tienes que hacer?». La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué tenía que hacer? Nada. No tenía nada que hacer. Ese era el punto. Necesito descansar. Descansar. ¿Descansar de qué? Si solo te estoy pidiendo que me ayudes con unas cajas. Lo sé, pero no puedo hoy. Entonces, cuando puedas, te aviso cuando pueda. Colgó. Sus manos temblaban. Había dicho que no. Realmente lo había dicho. Y el mundo no se había acabado. 5 minutos después, su teléfono sonó de nuevo. Era su hermano. «Mamá», me llamó llorando. «Dice que no quieres ayudarla». Por supuesto que su madre había llamado a su hermano. El mismo hermano que nunca podía ayudar, pero que ahora estaba llamando para juzgarla a ella. Le dije que no puedo hoy. ¿Y por qué no puedes? ¿Qué es tan importante? Esa pregunta, otra vez. Como si necesitar descanso no fuera suficiente razón. Como si ella tuviera que justificar cada momento que no estaba disponible para otros. Necesito un día para mí. Está bien, pero mamá realmente necesita ayuda. Entonces ve tú. Silencio. Sabes que yo no puedo. Tengo planes. Y yo tengo cansancio. No seas dramática. Es solo ayudar con unas cajas. Algo se rompió en ese momento. Algo que había estado agrietándose durante años. Siempre es solo ayudar con el grifo, solo cuidar a los niños, solo quedarse tarde, solo hacer este favor. Pero todos esos solos se han convertido en toda mi vida. Estás exagerando. No estoy exagerando. Estoy cansada. Bueno, todos estamos cansados. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que cancelaste algo porque estabas cansado? Silencio. Yo también tengo responsabilidades. Lo sé. Y yo también. Pero las mías parecen incluir las tuyas también. Si así es como te sientes, entonces no ayudes. Pero no te hagas la víctima. Colgó. Ella se quedó ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo rabia, sintiendo culpa, sintiendo algo parecido al alivio. Su pareja apareció en la puerta. ¿Todo bien? No sé. Y era verdad. No sabía si estaba bien, pero sabía que algo había cambiado. El resto del día fue extraño. No hizo las cosas que normalmente hacía los sábados. No limpió, no organizó, no llamó a su madre para disculparse. Se quedó en el sofá, con un libro, y leyó, solo leyó. Su pareja la miraba de reojo, sorprendida, pero no preguntaba.
A las 5 de la tarde sonó el timbre. Su cuñada. Hola, perdona que venga sin avisar. Es que necesito que me hagas un favor. Automáticamente, ella iba a decir que sí, pero se detuvo. ¿Qué necesitas? Es que tenemos una cena esta noche y la niñera canceló. ¿Podrías cuidar a los niños? Ella miró a su cuñada. Miró la hora. Miró su libro todavía abierto en el sofá. No puedo hoy. ¿En serio? Es que ya tenemos reserva ahí. Lo siento, pero no puedo. Pero si solo es hasta las 11. Solo hasta las 11. Como si 5 horas de su tiempo no fueran nada. No puedo. Su cuñada la miró con algo parecido al shock, luego al resentimiento. Bueno, entiendo, cada quien con lo suyo. Se fue. La puerta se cerró. Ella se quedó de pie en el recibidor, sintiendo la culpa familiar, tratando de trepar por su garganta, pero también sintiendo algo más, algo pequeño, frágil, pero hay límites. Los días siguientes fueron difíciles. Su madre no le hablaba. Su hermano le enviaba mensajes pasivo-agresivos. Su cuñada había dejado de llamar. En el trabajo, cuando su jefa le pidió quedarse tarde, dijo: «No puedo hoy, pero puedo llegar temprano mañana». Su jefa la miró sorprendida. «Ah, bueno, entonces mañana». Y eso fue todo. Una amiga le llamó. «Necesito que me escuches. Es urgente». «¿Qué pasó?» «Es que mi novio y yo tuvimos una pelea». Y la misma historia de siempre. La misma pelea de siempre. El mismo patrón de siempre. «Lo siento, pero no puedo hoy. Estoy agotada. Pero es que realmente necesito hablar. Lo entiendo, pero no puedo». Hubo un silencio herido. «Está bien, entiendo. Cada quien con lo suyo». Esa frase de nuevo, como si tener límites fuera egoísmo. Colgó y se permitió sentir la culpa, sentirla completamente, sin tratar de racionalizarla, sin tratar de justificarse. La culpa estaba ahí, pero también estaba su cansancio y su necesidad de descanso y su derecho a decir que no. Pasaron semanas. Algunas personas entendieron, otras no. Su madre eventualmente la llamó. «Supongo que ya se te pasó el berrinche». Ella respiró hondo. «No fue un berrinche, mamá. Fue establecer límites». Límites. ¿Qué palabra tan elegante para decir que no quieres ayudar a tu madre? Te ayudo, mamá, pero no puedo ayudarte con todo el tiempo a costa de mí misma. Siempre fuiste tan dramática y tú siempre has sabido minimizar lo que siento». Silencio, luego un suspiro. «Está bien. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas que también tengo límites, que también me canso, que también necesito tiempo para mí. Todos nos cansamos. Lo sé. Por eso no puedo seguir siendo la única que siempre está disponible». Otro silencio. «Tu hermano nunca ayuda. Entonces habla con tu hermano. Ya sabes cómo es». «Sí, y tú sabes cómo soy yo. Pero eso no significa que tenga que sacrificarme siempre». La conversación fue difícil, incómoda, sin un final perfecto, pero cuando colgó, sintió algo diferente. No alivio completo, no victoria, solo un paso, un pequeño paso hacia ella misma. Las cosas cambiaron lentamente. Algunas personas se adaptaron, otras se alejaron, y ella aprendió que eso estaba bien. Aprendió que no todo el mundo valoraba su bienestar de la misma forma que valoraban su disponibilidad. Aprendió que algunas relaciones estaban construidas sobre lo que ella podía dar, no sobre quién era. Y aprendió que estaba bien dejar ir esas relaciones. Empezó pequeño,
una tarde por semana solo para ella, sin obligaciones, sin pendientes, solo tiempo. Al principio no sabía qué hacer con ese tiempo. Estaba tan acostumbrada a estar ocupada que la quietud se sentía incómoda, pero poco a poco empezó a reencontrarse. Volvió a escribir, algo que había dejado a los 12 años cuando se perdió ese concurso, algo que había enterrado bajo años de obligaciones. No era bueno, no importaba, era suyo. Empezó a ir al médico regularmente, sin cancelar, porque su salud también importaba. Empezó a decir no, sin dar excusas elaboradas. Solo no puedo, o no quiero, o no tengo energía. Y aprendió que esas eran razones válidas. No fue fácil. La culpa seguía apareciendo. Ese sentimiento familiar de que estaba siendo egoísta, de que estaba decepcionando a la gente. Pero también aparecían otras cosas. Energía que no sabía que tenía. Espacio para respirar. Tiempo para ella. Un domingo por la tarde, 3 meses después de ese viernes donde todo cambió, estaba sentada en un café, sola, con un libro, sin ningún lugar donde ir, sin ninguna obligación. Miró a su alrededor. Había otras personas, leyendo, trabajando, charlando, todas haciendo cosas solo porque querían, y se dio cuenta de algo. No era egoísta cuidarse a sí misma. Era necesario. No era mala por tener límites. Era humana. No valía menos por no estar siempre disponible. Valía más por respetarse a sí misma. Pensó en la mujer que había sido. La que cuidaba a todos, menos a ella. La que medía su valor por lo útil que podía ser. No la juzgó. Esa mujer había hecho lo mejor que podía con lo que sabía. Había sobrevivido, había cuidado, había amado de la única forma que conocía, pero esa mujer también se había olvidado de sí misma. Había normalizado su propio abandono. Había convertido su agotamiento en virtud y ya no quería ser esa mujer. Quería ser alguien que pudiera cuidar de otros sin olvidarse de sí misma. Alguien que pudiera dar sin vaciarse. Alguien que supiera que su bienestar también importaba. Tomó un sorbo de su café. Sintió el sol de la tarde entrando por la ventana. Escuchó el murmullo suave de voces a su alrededor. Y se permitió, quizá por primera vez en mucho tiempo, simplemente estar, sin hacer, sin resolver, sin cuidar, solo. Estar. Esta es su historia. Una historia sin final perfecto, sin ese momento donde todo se soluciona y las relaciones se reparan mágicamente. Algunas personas entendieron, otras no. Algunas relaciones se fortalecieron, otras se desvanecieron. Pero ella estaba aprendiendo a estar bien con eso. Estaba aprendiendo que cuidarse a sí misma no era egoísmo, era supervivencia. Estaba aprendiendo que no podía cuidar de otros desde su propio vacío, que para dar primero tenía que tener. Estaba aprendiendo que merecía su propio tiempo, su propia energía, su propio cuidado y quizá eso sea suficiente. Si esta historia te habló, quizá no sea la única que necesites escuchar. Este espacio existe para eso, para las que siempre fueron fuertes hasta que se cansaron. Soy Clara Vera y puedes quedarte.